quiero leerles este artículo que a mí me parece extremadamente relevante para nosotros porque afecta a nuestro principal socio comercial y al país que durante mucho tiempo fue garantía de libertad en el mundo, que son los Estados Unidos. Y como verán, este artículo del diario Las Américas empieza con un título no especialmente esperanzador. Dice, debacle económica en el gobierno, en el primer año de Biden. La mejor referencia, escribe Leonardo Morales, del descalabro económico causado por el presidente Joe Biden a partir del 20 de enero del 2021 es la alta inflación de 7,1%, pero no solamente la alta inflación, anaqueles vacíos, problemas logísticos, de suministro. Ha sido realmente un desastre la administración Biden hasta este momento, de acuerdo con todas las métricas. Continúa. A ver, un momento, aquí tenemos. Dice, muy por encima de la frustración que puede sentir el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su primer año de mandato, está la debacle económica a la que se enfrentan hoy día los estadounidenses. Era que no, pues, vota por gente que piensa en términos marxistas. Los demócratas no lo hicieron, no eran marxistas antes, ahora son bastante más marxistas o corporativistas. Bueno, es una mezcla muy rara ahí entre una izquierda que se ha aliado, que es uña y mugre con las grandes corporaciones. Uno pensaba normalmente que era la derecha, más bien esa derecha económica, buena para los cheques medios truchos, la que se metía en la cama con las grandes corporaciones, pero hoy en día las corporaciones se han echado el bolsillo también a la izquierda, y especialmente a esta izquierda de los Estados Unidos, que ha, de la mano de esas corporaciones, hecho una serie de políticas económicas que benefician a las corporaciones, pero que evidentemente están dañando masivamente el tejido económico de Estados Unidos, que no es un tejido de grandes corporaciones, y allá las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de esa economía, así como lo son en todas las economías libres, por lo demás. Entonces, continuemos. Dice, estoy muy preocupada por el alto nivel de inflación, manifestó la gobernadora de la Fed, ese es el Banco Central de los Estados Unidos, Lael Brainard, en su audiencia de nominación ante el Comité Bancario del Senado, y advirtió que la mayoría de los pronósticos muestran que los precios continuarán altos durante la primera mitad del año. No nos olvidemos de que una alta inflación del dólar significa para nosotros también un aumento de precio en las cosas que estamos importando. ¿Okay? El hecho de que nuestro peso se haya mantenido más o menos, se haya depreciado y ahora se esté manteniendo respecto del dólar, no significa que el peso esté estable. Está solamente estable respecto del dólar, que está perdiendo valor a nivel internacional. Es decir, estamos cayendo a la misma velocidad que el dólar en nuestro poder de compra. Es decir, 7% en un año, cuanto menos, era lo del dólar. ¿Cuánto perdimos respecto del dólar? Un 10% del precio del peso respecto al dólar. Entonces ya estamos con una pérdida de poder adquisitivo en, en moneda real de casi un quinto, 17%, 18%. Más pobres estamos ahora que lo que estábamos hasta antes del 1810. Pero bueno, ¿qué le importa a la gente cuando es más pobre, no es cierto? Especialmente cuando son los más pobres. Porque no entienden estos fenómenos y después viene la izquierda y le dice, no, si los empresarios son los malos. Nunca las medidas que ellos toman. Continúa. Otro medidor para Biden es el pobre respaldo popular a su gestión. El peor para un presidente norteamericano en su primer año. O sea, le ganó por lejos a Trump. La mayoría de las encuestas cifran el apoyo por debajo del 35%, y eso es devastador en Estados Unidos. Un sondeo de la Universidad de Quinnipiac en los primeros 10 días de enero le otorga apenas un 33%, mientras que una mayoría bipartidista de votantes desaprueba su política en la lucha contra el COVID-19, la economía y la política exterior. Los números rojos para la gestión de Biden. Un 76% cree que la inestabilidad política actual es la amenaza en los Estados Unidos, es la amenaza más grave, al tiempo que un 53% considera que las divisiones empeoraron en el 2022, año de elecciones legislativas de término medio. Y no olvidemos quién anda haciendo todo tipo de divisiones odiosas en materia de razas, en materia económica, poniendo a los unos contra los otros, destruyendo la base académica de Occidente. Les voy a contar un secreto, no somos nosotros, no son la gente con las ideas de la libertad, son la gente de Biden. ¿Ya? Horas antes de cumplir sus primeros 12 meses al frente de la Casa Blanca, el presidente Biden expresó que tuvo desafíos, pero también enormes progresos.
y aseguró que no previó una obstrucción republicana tan fuerte contra su gobierno. Ha sido un año de desafíos, pero también ha sido un año de enormes progresos, afirmó Biden en alusión a la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 y la recuperación económica del país, dijo el mandatario. La realidad indica todo lo contrario. La mayor barrera de contención para el jefe del gobierno federal no solo han sido los republicanos, sino los miembros del propio Partido Demócrata, inmersos en una batalla interna entre los moderados y los llamados radicales progresistas, que son de corte socialista marxista. En aras de avanzar aceleradamente en sus promesas de campaña, Biden comenzó su gestión con la firma de 68 órdenes ejecutivas, las que se han extendido a más de 76 y continúan. Sin embargo, ni ese empuje, catalogado de abuso de poder por los conservadores, le ha permitido celebrar triunfos. La desesperación. Los demócratas han acudido a legislaciones especiales de emergencia por la pandemia para aprobar medidas controversiales sin ningún respaldo republicano. Solo la ley de infraestructura de 1,2 billones de dólares. Entiendan lo siguiente, billón en castellano, no en inglés. Son millones de dólares. ¿Ok? Contó con algunos votos del bando rojo en ambas cámaras del Congreso. No olvidemos que los republicanos en Estados Unidos los ponen con color rojo y a los demócratas con el azul. Es al revés que en los países cristianos. En materia económica, este ha sido el único presunto éxito de la administración Biden contra un torrente de medidas evaluadas por analistas como contraproducentes y desacertadas nacional e internacionalmente. El presidente desde sus inicios, subestimó y revirtió todos los triunfos de su predecesor Donald Trump. ¿Por qué? Porque si lo había hecho Trump era malo, ¿no es cierto? Hizo caso omiso a la inflación, creó una severa crisis humanitaria en la frontera sur con decenas de miles de millones de dólares en gastos adicionales federales. Hizo una peligrosa y desaconsejable alianza con la extrema izquierda socialista en Washington. Marginó a los republicanos al ver que no lo apoyaban y se enfrentó desde su primer día a la industria de los combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural y otros derivados, en su prioridad por el denominado cambio climático, que lo alejó de las verdaderas necesidades actuales de los estadounidenses. Canceló el oleoducto Keystone XL y varias líneas de Enbridge, ambos de Canadá, e impuso más restricciones a la extracción nacional de crudo, sumergiendo a Estados Unidos otra vez en la dependencia de los precios internacionales del petróleo. No, señora, no solamente de los precios internacionales del petróleo. Hizo que los Estados Unidos tuviesen que de nuevo ir a comprarle a los sauditas. Y ahí pues, le podríamos preguntar a los sauditas cuántas lucas le pasaron a Biden, ¿no es cierto? Apenas se menciona hoy el valioso acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que negoció el expresidente Trump. Los resultados no pueden ser más frustrantes para el presidente Biden en su primer año, mientras las empresas siguen con más de 10 millones de plazas vacantes de trabajo sin poder cubrir, a pesar de aumentar salarios y beneficios. Diciembre, ahora un mes oscuro. Un amplio abanico de establecimientos minoristas vio desplomarse sus ventas en diciembre, incluyendo las ventas de muebles y artículos para el hogar, que cayeron en 5,5%. Por su parte, los minoristas del comercio por Internet sufrieron un descenso del 8,7%. Las ventas al por menor se precipitaron en 1,9%. Mientras el mandatario estadounidense intentaba de forma apresurada cumplir con la agenda de los extremistas liberales de su partido, no son liberales, son socialistas. Se dicen liberals en Estados Unidos, pero son socialistas. Los precios en el país ascendían sin freno, la recuperación económica se desaceleraba, crecía la escasez de productos y materias primas, se duplicaban los gastos federales y comenzaba su prematura caída de respaldo, tras la caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, entre otros reveses importantes en política nacional e internacional, como el congelado diálogo en busca de un acuerdo nuclear con Irán, otra de sus promesas incumplidas en los primeros 12 meses junto al control de la pandemia del COVID-19. La inflación y la deuda. Sin duda, la inflación y la deuda encabezan la lista de reveses del líder de la Casa Blanca. El nivel inflacionario de 7,1%, que es lo que reconoce el gobierno de los Estados Unidos, probablemente esté como en 10 o 12, el más alto en las últimas 4 décadas, y la deuda de más de 30 billones de dólares, es decir, millones de dólares. ¿Okay? Resuman la política económica de Biden en su primer año. Durante el gobierno de Trump, el 2019, la inflación media fue de 1,81% y la inflación anual de 2,29% respecto al 2018. En el 2020, en plena pandemia de COVID en el país y en todo el mundo, la cifra inflacionaria fue de 1,2%. Los precios de la energía en general subieron 29,3%, el de los alimentos en general 6,3%. ¿Cachan? El precio de la energía subió 29,3%, eso es parte de la Agenda 2030. Hay que tenerlo presente, que esto no es que Biden no lo haya querido, esto es así porque lo quieren,
quieren aumentar los precios de la energía. Los precios de la energía evidentemente que se traducen en inflación en todo el resto de la economía. ¿Se acuerdan cuando Boric decía que iba a subir los impuestos a los combustibles? Bueno, espérense un ratito, no mucho, porque a partir de marzo empieza la fiesta en Chile también. Ok, continuemos. De los alimentos en general del 6,3% según el índice de precios al consumidor, CPI por sus siglas en inglés. La gasolina en específico subió un 53%, mientras que los alimentos de mayor consumo entre el 13 y el 22%. El valor adquisitivo de los autos usados, un 28%, de las materias primas para la industria manufacturera, automotriz y la construcción casi se triplicaron en los 12 meses respecto al 2020. El precio promedio en la compraventa de viviendas creció en varios estados en más del 18% y la tendencia es continuar al alza en el primer semestre del actual año. Goldman Sachs Group, que normalmente son los descriteriados que andan aconsejando este tipo de estupideces, casi todos los economistas que terminan en la Unión Europea imprimiendo plata y haciendo deuda en Estados Unidos o algo así, vienen de Goldman Sachs, y no es broma, estima que los precios continuarán su escalada del 2022. La inflación que economistas liberales, incluyendo socialistas, la inflación que economistas socialistas, Diario de las Américas, usen algo que entendamos en el resto de Latinoamérica, porque si no la gente cree que efectivamente son los liberales los que están haciendo esto, incluyendo los de la Casa Blanca y de la Reserva Federal, consideraron como algo breve y transitorio. Se volvió el enemigo público uno para el actual gobierno. Alarmas en Washington. El respaldo irrestricto del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, a continuar con la estimulación económica durante casi todo el año anterior y restar importancia al alza de la inflación durante meses sin ninguna acción, agravaron la crisis inflacionaria y echaron por tierra las medidas efectivas que impulsaron una sólida y veloz recuperación económica en la segunda mitad del 2020. ¿Se acuerdan? Como en Chile, con los retiros. Lo que pasa es que en Estados Unidos, en vez de que tú retirases tu plata de la AFP, imprimieron plata y se la dieron a la gente. A principios de la pandemia, la Reserva Federal comenzó un nuevo programa de venta de bonos del Tesoro, redujo a casi cero las tasas de interés e hizo varias inyecciones de liquidez, ahí está la impresión, al sistema financiero estadounidense, además de 2 grandes paquetes de estímulo económico, entre otras soluciones. Todas en su momento adecuado tuvieron un increíble éxito. El alarmante costo de la vida se mantiene ahora como el principal elemento de preocupación e incertidumbre para millones de estadounidenses y sobre todo asfixia a los hogares de menores ingresos. A pesar de que Biden prometió centrarse en la inflación, después de obviarla durante meses, se haya enfocado en el conflicto Rusia-Ucrania. Su proyecto de gasto social de 1,87 billones de dólares, que se llama Build Back Better o a reconstruir mejor, a largo plazo, y una reforma electoral que pretende revertir las normas implementadas en más de 10 estados para proteger la transparencia del sistema de elecciones de Estados Unidos, bajo críticas por irregularidades señaladas en las presidenciales del 2020. Biden y quienes impulsan esta reforma están dispuestos a cambiar la regla del filibusterismo en el Senado para reformar el sistema electoral y facilitar el voto con un mínimo de regulaciones. ¿Por qué será que le gusta tanto a los zurdos robarse elecciones? Bueno, no solamente elecciones. Lo cual, según han advertido expertos, propiciaría que personas no naturalizadas estadounidenses, incluso residentes ilegales, pudieran votar. Una de las cosas que propone esa reforma consiste en eliminar el requisito para mostrar una identificación legal individual en el momento de acudir a votar, al igual que en el voto por correo. Bueno, eso no, en Chile no lo tenemos y probablemente no lo vayan a presentar como una alternativa. Pero la verdad, damas y caballeros, es que la situación que estamos viendo en los Estados Unidos, extremadamente crispada entre republicanos y demócratas, la locura progre que nosotros hemos elegido al gobierno también en Chile, va a terminar siendo probablemente el enterrador del país del norte. O sea, los conflictos allá, creo que vi unas encuestas donde casi el 50% de los americanos creía de que el tema iba a terminar en guerra civil. Y eso no es menor. Así que, y para nosotros, que los Estados Unidos, que son uno de nuestros principales socios comerciales, cuya moneda es entonces la moneda de intercambio a nivel mundial, tengan tantos problemas políticos internos y estén en la práctica abandonando su posición de hegemón económico y político en el mundo y abandonándoselo a los chinos, nos significa, sí, muchos riesgos, algunas oportunidades, pero de la mano de la caída de todos los hegemones viene mucha inestabilidad, y la inestabilidad no es buena para los negocios, y cuando los negocios no funcionan, eso tampoco es muy bueno ni para los ricos ni para los pobres, no nos equivoquemos.
Así que el señor Boric no solamente está generando inestabilidad adentro, sino que vamos a tener que comernos la inestabilidad que viene de afuera.